Hebreos capítulo 3, hemos estado estudiando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se trata acerca de cuánto mejor es Cristo Jesús que cualquier otra cosa en la que pudiéramos poner nuestra esperanza y cualquier otra cosa en la que pudiéramos nosotros poner nuestra fe. Está hablando a un grupo de personas que están siendo perseguidas, que están sufriendo aflicción, que están dudando de si haber dejado el judaísmo y seguir a Cristo fue la mejor decisión que pudieron tomar. Y se nos ha dicho ya de antemano en los primeros 2 capítulos qué tanto mejor es Jesús que todo el sistema judaico de adorar a Dios y de acercarse a Dios es. Se nos dijo que es aquel a través del cual Dios ha hablado a su pueblo, así como había hablado una vez a través de los profetas. Se nos ha dicho que es superior a los ángeles, que no hay ningún ángel que se le pueda comparar y que ninguno de los ángeles jamás Dios los llamó sus hijos. ¿Sí? Aunque en la Biblia se les llama hijos de Dios, ninguno de ellos le ha llamado personalmente, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que vamos a ver hoy otra vez. Se nos ha dicho que es superior se me fue la onda. Los ángeles, los profetas, y ahorita voy a volver. Pero es superior, ¿sí? Es superior a cualquier sistema de creencia que se pudiera tener. Y podemos ver entonces que nosotros, aunque no somos, ¿hay algún hebreo aquí, algún judío, algún que tenga trasfondo judío? No, ¿verdad? Pero aunque no seamos judíos, esto aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Mesías judío. Y si nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en el Mesías judío, nos conviene saber cómo es que los judíos lo miraban a él, qué es lo que esperaban ellos del Mesías, para que nosotros podamos estar seguros de que el Mesías en el que nosotros creemos es el Mesías de las Escrituras. ¿Ok? Entonces es importante para nosotros esto. Hoy vamos a ver algo que para los judíos hubiera sido anatema, hubiera sido algo completamente en contra de cualquier cosa que pudieran oír o que quisieran oír. Y es que Jesús de hecho es superior a Moisés. ¡Ah! Porque para los judíos Moisés era su libertador, era aquel que los había sacado de la esclavitud en Egipto, era aquel que había traído la ley, que Dios había hablado al pueblo por medio de él. Y entonces para ellos Moisés era lo máximo. Digo, lo único que tenemos que ver es la película, aquella antigua película de Charlton Heston, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que podemos ver ahí claramente cómo Moisés había sido escogido por Dios desde pequeño para liberar a su pueblo y lo tenían en muy alta estima porque a través de él recibieron la ley. Pero hoy vamos a ver que Jesús recibió mucha más honra, mucho más honor que inclusive Moisés. Y eso es algo importante para nosotros, como vamos a ver más adelante. Entonces, noten ahí en Hebreos capítulo 3, y vamos a leer primero los versículos 1 al 6, y sigan con su vista, lo voy a leer yo, recuerden, estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, síganlo con su vista, va a ser un poco diferente a la Reina Valera 60, pero el mensaje es el mismo. Dice, por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más. Una vez más pedimos tu Espíritu para que nos instruya y nos dirija. En el nombre de Cristo Jesús. Versículo 1 entonces de Hebreos 3 comienza con esas 2 palabras, por lo tanto. Hablamos ya de las palabras por lo tanto, ya vimos lo que estas palabras quieren decir. Y lo que estas palabras quieren decir es que a la luz de lo que se ha dicho hasta ahorita acerca de quién es Jesús, esto es lo que el escritor a los hebreos les sugiere que ellos hagan. Y a la luz de lo que hemos visto nosotros a través de nuestro estudio hasta ahorita, esto es también lo que el escritor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos está exhortando a nosotros que hagamos igual que ellos. Noten, les dice, hermanos santos,
que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Ya vimos en Hebreos capítulo 2 también, los versículos 17 y 18, que Jesucristo es nuestro fiel y compasivo o misericordioso sumo sacerdote. Es importante que tengamos a un sacerdote, primero que sea fiel, segundo que sea compasivo, tercero que sea misericordioso, que se identifique con nosotros, que se identifique con nuestras debilidades, que se identifique con nuestras luchas, porque cuando tenemos un sumo sacerdote que es fiel, compasivo y misericordioso, podemos estar seguros de que tenemos a alguien que sabe lo que nosotros estamos pasando, que ha caminado en nuestros zapatos, en nuestras sandalias, si estuviéramos en los tiempos de Jesucristo, y sabe las cosas por las que pasamos. Él conoce nuestras debilidades, Él se hizo hombre, Él vino como uno de nosotros, completamente 100% hombre, y sufrió. Se nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, si fue tentado en todo, Él entiende cuando yo soy tentado, porque Él fue tentado de la misma manera que yo fui tentado, y fue probado con una prueba que yo nunca voy a tener que recibir, precisamente porque Él fue probado por esa prueba que es su muerte en la cruz. Y luego noten cómo los llama hermanos y santos. Les está recordando que esto es lo que ellos son, y les digo yo a ustedes, esto es lo que nosotros somos en Cristo. ¿Sí? Nosotros somos hermanos y santos. ¿Cuántos de ustedes se sienten santos hoy en la mañana? ¿Ninguno se siente como santo? ¿Saben que yo sí me siento como santo? Yo soy bien santo. ¿Sí? Pero no soy santo por mis justicias, no soy santo porque yo sea perfecto. Soy santo porque Dios me ha impuesto la justicia de su propia justicia en Cristo Jesús. Y entonces, si me ha impuesto su propia justicia a mí en Cristo Jesús, quiere decir que yo soy justo como Cristo Jesús fue, aunque yo no sienta que soy justo. Y qué bueno que no nos sintamos justos. Porque cuando no nos sentimos justos es cuando nos damos cuenta que necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos purifique, nos limpie, nos lave, nos haga más justos de lo que nosotros podemos ser aparte de Él. Porque aparte de Él no podemos ser justos en lo absoluto. Entonces les recuerda, ustedes son hermanos y ustedes son santos. Otra cosa, hermanos, ¿hermanos de quién? Somos hermanos los unos de los otros. Pero ¿saben qué? También somos hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano. Y nosotros somos sus hermanos. Imagínense eso. ¿Ok? Él es nuestro hermano. Yo no sé ustedes si tengan una relación muy estrecha con sus hermanos. Espero que la tengan. Pero he visto relaciones entre hermanos que son muy estrechas. Y he visto relaciones entre hermanos que, ay Dios, mejor que ni se encuentren en el mismo lugar. Pero he visto relaciones muy estrechas en donde llegan y se abrazan y se dan un beso en la mejilla y se platican y se dicen y se cuentan lo que está pasando en sus vidas y las luchas por las que están atravesando, etc. Y se pasan un tiempo excelente. ¿Saben que nosotros tenemos esa misma relación con Cristo? Él es nuestro hermano. Y que Él sea nuestro hermano nos hace a nosotros también hermanos y santos. Y luego los llama hermanos y santos, a pesar de la razón por la que les esté escribiendo. Aún así los llama hermanos y santos. ¿Se acuerdan por qué les está escribiendo? Les está escribiendo porque están queriendo, están pensando, están meditando si dejar el cristianismo o no. Si dejar el cristianismo o no. Pero de todos modos los llama hermanos y santos. No los está regañando, no les está diciendo cómo pueden estar contemplando la posibilidad de dejar la fe en Cristo Jesús. ¿Qué les pasa? No les está diciendo eso. A veces nosotros somos muy rápidos en reaccionar así cuando una persona empieza a titubear, cuando una persona tropieza y cae, cuando una persona empezamos a ver que su vida no se alinea bien con lo que es nuestra idea de lo que el cristianismo debe ser, cuando vemos que su vida no la está caminando por el mismo camino que nosotros llevamos. Y empezamos a olvidar, se nos empieza a olvidar que en primer lugar son nuestros hermanos en Cristo. Segundo, que están siendo santificados por el poder del Espíritu Santo de Dios y que todos vamos caminando juntos a través de esta vida y todos vamos cometiendo errores. Alguien no ha cometido ningún error, esta semana no cometió ningún error, alguien no dijo algo que no debía decir, pensó algo que no debía de pensar, se comportó de una manera que no se debía comportar. Tenía miedo a hacer esa pregunta porque pensé, si uno solo levanta la mano, quiere decir que yo estoy
yo no la estoy haciendo. Pero de todas maneras los llama santos, de todas maneras los llama hermanos. No trata de avergonzarlos por lo que están pensando. Les recuerda de quién son en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Él está convencido de que Cristo Jesús de todos modos los ama. Y déjenme decirles algo a ustedes, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros fracasos, Cristo de todas maneras nos ama. De todas maneras nos levanta cuando caemos, de todas maneras nos limpia cuando nos ensucia. Él siempre está, no se avergüenza de quiénes somos nosotros. A veces nosotros nos avergonzamos de nosotros mismos, a veces nos avergonzamos los unos de los otros, ¿sí? Pero Cristo no se avergüenza de nosotros. Una página hacia la izquierda quizás en su Biblia, en Hebreos capítulo 2, versículo 11, se nos dice, porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso, noten, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Saben que Cristo no está ahí arriba a la diestra del trono y cuando nos ve caer dice, ay chiva, que no lo vayan a ver porque ya lo conocen como mi hermano y si ven las mensadas que está haciendo, van a hablar mal de mí. Cristo no se preocupa por eso. Él es el Señor, Él es Dios. ¿Sí? Y Él nos va a llevar hasta el final de la mano y nos va a levantar cuando estemos caídos y nos va a dar fuerzas cuando nos sintamos débiles. Él no se avergüenza de llamar a cada uno de nosotros que hemos creído en el nombre de Jesucristo sus hermanos. Por favor, piensen en eso. Él no se avergüenza de ello. A pesar de lo que somos, a pesar de cuánto fallamos, Él nos sigue llamando hermanos. Él nos sigue llamando santos. Les dice que aunque los estén persiguiendo como si fueran criminales por creer en Cristo, Él sigue viéndolos como sus hermanos, no se avergüenza de ellos. Me acuerdo de cuando Pablo le dijo a Timoteo que no se avergonzara de sus prisiones, ¿se acuerdan? Porque muchos hablaban de Pablo porque estaba en la prisión y decían cosas de él, porque pensaban si en realidad fuera un buen cristiano, no le estaría pasando lo que le está pasando. A veces pensamos que a los buenos cristianos nunca les pasa nada malo. ¿No es cierto? Aquellos que siguen a Cristo, aquellos que estudian la Biblia, aquellos que van a la iglesia cada semana, aquellos que van a cada uno de los estudios bíblicos que hay por haber, que inclusive ven estudios bíblicos en línea para estar bien embibliados, diría yo. A ellos nunca les pasa nada malo. No, mis hermanos, a todos nos pasan cosas difíciles. Todos tenemos pruebas por las que tenemos que pasar. Y a veces hasta pensamos, ¿qué estará pasando? ¿Por qué me está pasando todo esto? El otro día le estaba diciendo yo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que yo soy el más vil de los pecadores. Y me dice, ¿por qué? Pues mira todo lo que nos está pasando. Ahora hasta el refrigerador se descompuso, ¿verdad? Algo de haber hecho que el Señor permitió que el refrigerador se descompusiera. Y luego me puse a sacar cuentas, ya tiene 17 años el refrigerador. Ok, entonces no es porque soy pecador, es porque el refrigerador ya está viejo, ¿verdad? Pero lo que quiero que sepan, mis hermanos, es que a veces nos pasan cosas simplemente porque estamos en un mundo caído y porque estamos rodeados de gente pecadora y porque en este mundo vamos a sufrir aflicciones, nos dijo el Señor, ¿no es cierto? Pero que dijo, no se preocupen, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y por eso Él es mejor y no se avergüenza de nosotros. Y de nuevo, esto debe de ser de gran aliento para nosotros también. Porque cuando estamos padeciendo por causa de nuestra fe en Cristo como si fuéramos malhechores y se habla de nosotros como malhechores, Él sigue siendo fiel a nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Así es que sufran con gozo, como nos dice Santiago, ¿verdad? Sufran con gozo. Cualquier prueba por la que estén pasando, gócense en ella, alégrense en ella. Sí, porque el Señor está haciendo una obra en nosotros. Y luego les recuerda que en Cristo tienen parte del llamamiento celestial, a formar parte del pueblo de Dios. No solo como judíos, que lo eran, sino como creyentes en el Mesías que ya se había revelado en Jesucristo. De nuevo, noten ahí en Hebreos capítulo 2, en el versículo 10, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos, ¿qué? Hijos a la gloria. Entonces debemos recordar que somos partícipes de ese llamamiento. Somos
hijos de Dios. Nuestro destino final es estar en su gloria, en medio de su gloria, en el cielo con Él. Ese es nuestro destino final. Ese es en donde queremos llegar, esa es nuestra meta. Y gloria a Dios, que no consiste en lo que nosotros hayamos hecho, podríamos hacer para ganarnos de llegar a esa meta, sino que vamos a llegar por su gracia, por su amor, por su misericordia. ¿Sí? Y es algo que debemos estar nosotros constantemente pensando y recordándonos, somos hijos de Dios. Dígale a la persona que está a su izquierda, eres hijo de Dios. A la que está a su derecha, eres hijo de Dios. Díganse a sí mismo, mí mismo soy hijo de Dios. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque eso es importantísimo para nosotros. Yo sé lo que es ser huérfano de padre. ¿Sí? Y me acuerdo cuando mi mamá se volvió a casar después de enviudar. Estábamos tan contentos, mi hermano y yo, de tener papá. Teníamos a alguien a quien llamarle papá. Teníamos a alguien que iba a estar ahí con nosotros, que nos iba a ayudar, que nunca pensábamos que nos iba a tener que arrimar tanta tierra, pero la arrimó cuando era necesario y sirvió de algo. Pero es triste no tener papá. Es triste cuando se va a la escuela y todo el mundo tiene su papá y uno no tiene papá de qué hablar. Pero en Cristo todos somos adoptados por Dios y todos somos hijos de Dios. Pablo les dice a los romanos en Romanos 8, capítulo 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios, noten, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esto es todo lo que implica el que el escritor de esta carta a los hebreos les diga hermanos y santos. Todo esto está implícitamente incluido ahí, todo esto está implícitamente incluido ahí para nosotros también. Somos hermanos y santos. Somos hermanos de Cristo y hermanos los unos de los otros. Somos santos ya, posicionalmente ya somos santos. El Señor ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Él. Pero estamos en el proceso de santificación que nos aparta cada día más y más para el servicio de Dios. Y entonces al decirles esto, les está diciendo a la luz de lo que les hemos dicho ya acerca del Mesías, de su superioridad a cualquier cosa que hubieran ustedes podido creer antes, hay algo más que deben considerar. Hay algo más que deben considerar. Los está preparando. Los está preparando para lo que les va a decir a continuación, porque lo que les va a decir a continuación para algunos de ellos va a ser pesado, ¿sí? Pero los está preparando para lo que les va a decir. Y quiero que conozcan el significado de la palabra considerar, porque es una palabra muy importante en lo que estamos viendo aquí. Considerar quiere decir pensar sobre algo, analizándolo con atención. ¿Escuchan eso? Pensar sobre algo, analizándolo con atención. Presten atención a Cristo, presten atención a quien Él es, presten atención a sus obras, presten atención a sus enseñanzas, presten atención a todo lo que Él hizo cuando estuvo aquí, presten atención a todo lo que Él hizo antes de haber sido humanado, piensen en todo lo que Él hizo después de ser resucitado y de subir a la diestra del Padre, y piensen en lo que está haciendo inclusive ahorita por cada uno de nosotros, que es intercediendo. Analícenlo, considérenlo. Otra cosa que quiere decir considerar es pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. En otras palabras, basado en todo lo que conocemos de Jesús, basado en todo lo que las Escrituras nos dicen acerca de Él desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, debemos pensar o creer acerca de Él basándonos en todos los datos que tenemos acerca de Él y creer en Él de acuerdo a lo que Él dice que es. Y Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el Mesías prometido. Él es el Dios eterno. Él es el Dios creador. Él es nuestro Salvador, nuestro justificador, nuestro libertador. Él es todo eso y más, y por eso es mejor. Otra
significado de considerar es tener un concepto elevado de alguien y tratarlo de acuerdo con ese concepto. ¿Qué concepto tenemos de Jesús? ¿Qué concepto tenemos de Él? ¿Cómo pensamos de Él? ¿Cómo pensamos en Él? ¿Lo vemos como el Dios Todopoderoso? ¿Lo vemos nada más como alguien que decidió venir a la tierra y murió por mí y ahí se acabó todo? Gracias, Señor, por morir por mí. Ya no. Debemos tener un concepto elevado de Él. Por todo lo que ya enumeramos, que ha hecho, que está haciendo, que hizo. Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces tenemos que tener un concepto elevado de quién es Jesús. A veces creo yo que nosotros cometemos un grave error con bajarlo demasiado a la tierra y tratarlo como un compa, ¿verdad? Como cualquier otro amigo, que lo es, no me malentiendan, es nuestro amigo. Si estábamos cantando hace rato, oh, qué amigo nos es Cristo, es nuestro amigo, es nuestro hermano y todo ello. Pero a veces tenemos una visión muy baja de Él porque lo hemos bajado de nivel a un nivel que no debe estar. Él debe estar siempre exaltado, sumamente enaltecido en nuestras vidas. Él debe de tomar el primer lugar en nuestro corazón y nada debe competir con Él. Mi hija está en el colegio bíblico de Murrieta ahorita y la han invitado a tomar un trabajo en el restaurante de ahí y pues se quedó allá este fin de semana para hacer un doble turno y tener mejor oportunidad de ser contratada en este trabajo que va a ser pagado. Y me escribió un texto ayer y me pidió que orara por ella para que no se convirtiera su deseo de ser contratada para este trabajo que le va a pagar y que va a estar en el colegio, para que no se convirtiera en una obsesión. Y le respondí mandándole ese versículo que dice, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Nunca permitas, le dije, que ningún sueño, que ningún anhelo, que ninguna meta se ponga en el lugar que solamente le pertenece a Jesús. Y me respondió en un texto y me dijo, that's dad. Ese es mi papá. Oh, my goodness. No sé cómo decirlo, me pongo así emocional porque es mi niña. Y cuando estaba entre sus 13 y 16 años, ay Dios, me sacó canas verdes. Ya no se me notan porque se me volvieron a poner negras, pero ¿por qué se ríen? Pero ahora estamos hablando de estas cosas del reino de Dios y me gusta que me diga, that's daddy. Eso es como que eso es lo que esperaba de mí y no esperaba menos. ¿Verdad? Y Dios, pero tenemos que tener un concepto de Él mucho más alto a veces del que tenemos. Tenemos que tener un concepto de Él y debemos tratarlo de acuerdo a ese concepto que tenemos de Él. Porque de acuerdo al concepto que tengamos de Cristo es como lo vamos a tratar. ¿Sí entendieron eso? De acuerdo al concepto que tengamos de Cristo es como lo vamos a tratar. ¿Qué concepto tenemos de Él? Entonces los va a llamar a considerarlo. Los va a llamar a considerarlo. Y luego noten primero qué es lo que deben de considerar. Que Cristo es apóstol. ¿Cuántos habíamos considerado a Cristo como apóstol? ¿Cuántos hemos considerado alguna vez a Cristo como apóstol? Sin embargo, aquí este escritor, inspirado por el Espíritu Santo, está llamando a Cristo primeramente apóstol. ¿Y saben lo que quiere decir apóstol, verdad? Enviado. Jesucristo fue enviado a nosotros. Jesucristo fue enviado por Dios a la tierra. Jesucristo fue enviado por Dios para llevar el mensaje del evangelio, del glorioso evangelio, las buenas nuevas de salvación que estaban en el plan de Dios desde el principio y fue enviado a traernos ese mensaje. Eso es lo que quiere decir. No apareció de repente, ¿sí? No se cumplió el tiempo y de repente, ¡pum!, ahí estaba ya. Como llegan muchos apóstoles, ¿verdad? Autodenominados apóstoles. ¿De dónde salieron? No sabemos. ¿De dónde vinieron? No sé. ¿Quién los envió? No tengo idea. Yo lo único que sé es que es apóstol. Bueno, pues aquí le da este título. Apóstol a Jesús y es apóstol, que quiere decir enviado. Y de nuevo, esto hace que nuestra relación
Otro punto en el cual nosotros estamos relacionados con Él. Porque ¿saben qué? Cristo fue apóstol. Aquellos a los que Él llamó y envió a predicar el Evangelio fueron apóstoles. Si bien de un orden más elevado al de los apóstoles de hoy. Pero ¿saben qué también? Todos y cada uno de nosotros hemos sido enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. ¿Qué nos hace eso a todos nosotros entonces? Apóstoles. Ahora, yo nunca me llamaría a mí el apóstol, Carlos. No me siento a gusto con el título, ¿sí? Pero tengo que reconocer que el Señor me ha llamado a mí a ser apóstol. Y nos ha enviado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando salimos de aquí, recién llenos del Espíritu Santo, recién llenos de la palabra de Dios, recién llenos del ánimo que la palabra de Dios nos trae, no salimos de aquí para ir a nuestra casa y engordar espiritualmente, como engordamos físicamente cuando comemos y nos acostamos a dormir, ¿verdad? Nos ha dado todo eso que nos ha dado para que salgamos de aquí y lo llevemos a toda persona con la que nos encontramos. Hablarles de lo que Dios ha hecho en nosotros, así como Cristo fue enviado. En Juan capítulo 3, los versículos 16 y 17, todos conocemos estos versículos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego noten el versículo 17, porque Dios no que envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios lo envió. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo juntos en el cielo. Dios el Padre se voltea al Hijo y le dice, Hijo, es tiempo de que vayas y cumplas con la misión que yo tengo para ti. Y Dios el Hijo, como Isaías en Isaías 6, le dijo, heme aquí, envíame a mí. La pregunta es si nosotros hoy vamos a decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Porque la verdad de las cosas es que nos está enviando. ¿Vamos a obedecer o no vamos a obedecer? Esa es la pregunta. Porque si vamos a obedecer saliendo de aquí en cuanto tengamos oportunidad, vamos a presentar el Evangelio de Jesucristo a toda persona. O vamos a hacer algo que un apóstol de Jesucristo debería hacer. Ayer fuimos mi esposa y yo a comprar un refrigerador. ¿Han visto los precios de los refrigeradores últimamente? Estaba considerando comprar uno de esos out of box que se les llama, que tienen una raspadita por aquí, que nada más medio compresor funciona pero luego dije, no, nos va a salir más caro, ¿verdad? Entonces, pues, buscamos uno más o menos. Y estábamos platicando con la señora que estaba atendiéndonos y ya me preguntó que qué hacía y etcétera. Y estaba hablando y dice, no, si yo he pasado por cáncer 3 veces. Y mi esposa le hace. Yo 4, así como que es algo, digo, es testimonio a lo que el Señor, a lo fiel que es nuestro Señor, ¿verdad? Y nos estaba diciendo cuando tenía problemas con muchas venas en sus piernas y que cada miércoles tenía que ir a que le hicieran un procedimiento en el cual le sacaban algunas venas y el Espíritu empezó a decir, ora por ella, ora por ella, ora por ella. Y yo, ¿aquí en la tienda? ¿Aquí ahorita? Se pone uno a alegar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que va a ganar, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Después de que ya firmamos todo, le digo, ¿sabes qué? Se llama Wanda, ella, manténganla en oración, por favor. ¿Sabes qué, Wanda? Me gustaría orar por ti. ¿Tienes algún problema? No, de ninguna manera. Pues ahí mi esposa y yo inclinamos el rostro y pues nos pusimos a orar por Wanda. Quizás por eso se descompuso el refrigerador. Quizás porque iba a tener que ir a buscar uno y me iba a encontrar con Wanda y le iba a testificar y iba a orar por ella y la iba a poner en las manos de Dios. Yo no sé, pero todos tenemos citas divinas todos los días. Atendamos a esas citas divinas, porque son preparadas por Dios. Y luego noten lo que les dice, lo llama sumo sacerdote de la fe que profesamos. Sumo sacerdote, sumo quiere decir el más alto, el más elevado, el más importante. ¿Sí? Él es el que intercede por nosotros delante de Dios. Él es el que está parado en la brecha entre Dios y nosotros. Él es el que une el cielo con la tierra. Él es el que reconcilia a la humanidad con el Dios que la creó a pesar del pecado
en el que la humanidad vive. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Vamos a ver mucho más acerca del sacerdocio de Cristo a través de las páginas del libro de Hebreos. Y conforme avancemos en este estudio, vamos a ver la comparación que hace el escritor entre el sacerdocio de Jesucristo, entre el sacerdocio de Melquisedec, entre el sacerdocio que fue traído a los judíos por medio de Moisés y de Aarón y de María y de todos sus hermanos, por medio de los hijos de Leví. Así es que la tentación es empezar a cubrir todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, y me tengo que morder la lengua porque podríamos agarrar un estudio sumamente largo acerca del sacerdocio de Cristo y de la comparación con el sacerdocio levítico, pero no lo vamos a hacer. Me voy a aguantar las ganas. ¿Sí? Y si el Señor viniera por nosotros antes de terminar el libro de Hebreos, seguimos el estudio en el cielo. Amén. No los oigo muy convencidos. Si el Señor viene por nosotros antes de terminar el libro de Hebreos, seguimos el estudio en el cielo. Amén. Es todo. Oh. Es también nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Sumo sacerdote, el más elevado, el más alto, el más importante. Y noten que es de la fe que profesamos. Todas las religiones tienen sus sacerdotes, todas las religiones tienen sus intermediarios entre Dios y las personas que siguen esa religión. ¿Sí? Todos. Pero nosotros tenemos al mejor de todos. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? De nuevo en Hebreos 2, una página hacia la izquierda y en su Biblia, en Hebreos 2, los versículos 17 y 18 dice: por eso le era necesario a Jesucristo ser semejante a nosotros, sus hermanos, en cuanto en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son, y yo diría ahí, somos tentados. Porque Él mismo tuvo que pasar por la tentación. Él es poderoso para poder ayudar a los que somos tentados. Entonces, cuando nos sentimos tentados por algo, cuando sentimos que estamos siendo probados por algo, lo único que tenemos que hacer es que clamar a Cristo. Porque Él sabe lo que se siente ser tentado en esa área en la que estamos siendo tentados. Y Él tiene el poder para poder ayudarnos en esa área. Y porque Él sabemos que es fiel, entonces su fidelidad, al nosotros confiar en Él, es transmitida a nosotros. Entonces nosotros en Él podemos ser fieles a Dios. ¿Se fijan lo que dije? Nosotros en Él podemos ser fieles a Dios. Lo que pasa es que a menudo tratamos de ser fieles a Dios, pero por nuestras propias fuerzas. Esta semana sí voy a tratar de ser el mejor cristiano posible. Esta semana sí voy a tratar de hablarle a Cristo a cuanta persona encuentre. Esta semana sí voy a tratar de levantarme temprano y orar cuando menos 15 minutos diarios. Esta semana sí voy a tratar de levantarme y leer mi Biblia. Y todo se trata de voy a tratar. Voy a intentarlo. ¿Y cuántas veces lo hemos intentado y hemos fallado? Pero en Cristo sí podemos. Y ese es el secreto, en Cristo. Señor, en ti me voy a levantar cada mañana y voy a orar. Señor, en ti voy a buscar el tiempo para leer las Escrituras. Señor, en ti voy a hablarle a cada persona que me encuentre acerca de lo que tú me has estado diciendo a mí y acerca de lo que has estado haciendo en mi vida. Señor, en ti, porque tú eres mi sumo sacerdote, porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel en lo que a Dios se refiere, porque tú has expiado mis pecados, porque tú sufriste la misma tentación que yo, porque sé que tú eres poderoso para ayudarme a mí cuando soy tentado. Señor, en ti lo voy a hacer, pero en ti lo voy a hacer todo. Porque si lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, una vez más, vamos a fallar. Y luego nos vamos a sentir como que la volvimos a regar, ¿no es cierto? Se siente re feo cuando uno siente que la regó otra vez, ¿no es cierto? ¿Les gusta sentirse así? A mí no. Pero se nos olvida que es en Cristo que podemos hacer estas cosas. Luego noten el versículo 2 ahí de Hebreos 3, dice: Él es fiel,
Primero que todo, Él es fiel. La fidelidad de Cristo. Aquí vemos una vez más la fidelidad de Cristo. ¿Fiel a qué? Al que lo constituyó, al que lo estableció, al que le dio la posición o condición de sumo sacerdote, al que le dio la condición o posición de Mesías, al que le dio la condición o posición de apóstol. Él le es fiel a Dios. Jesucristo nunca le ha fallado a Dios. Por eso de nuevo en Hebreos 2:18 se nos dice perdón, 2:17 se nos dice que Él es fiel en lo que a Dios se refiere. Él es fiel. ¿Sí? Y tenemos que pensar en eso, en su fidelidad. Y todos hemos visto su fidelidad hacia nosotros. Y cuando vemos su fidelidad hacia nosotros, esto nos debe a poder poner más de nuestra confianza en Él, porque hasta ahorita se ha probado fiel a sí mismo. Entonces sus fidelidades pasadas demandan de nosotros que pongamos nuestra fe y esperanza en Él. Demanda de nosotros que sigamos confiando en que no importa qué estemos pasando, Él nos va a sacar del problema. Y cuando hablo de sacar del problema, Él nos va a sacar de una forma o de otra, ¿ok? Si se trata de enfermedad, Él nos va a sanar de una forma o de otra. O nos va a sanar aquí en la tierra, o vamos a despertar en el cielo sanos, pero Él nos va a sanar. ¿Ok? De una manera o de otra. Él es fiel al que lo constituyó como lo que es, apóstol y sacerdote. Y luego dice ahí en la segunda parte del versículo 2, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. ¿Qué tan fiel es Jesús a la misión a la que fue enviado por Dios? ¿Qué tan fiel ha sido? ¿Qué tan fiel se ha mostrado? ¿Qué tan fiel se ha mostrado en nuestras vidas? ¿Sí? Yo les puedo hablar de mis experiencias. Yo les puedo hablar de su fidelidad a través de, y es de lo que hablo más porque es por lo que hemos estado pasando. Pero ¿saben qué? No iba a decir nada, pero lo voy a decir. Mi esposa está con nosotros hoy. ¿Ok? Después de... ¿Ok? Después de como 8 meses de no estar con nosotros, por lo que todos ustedes saben que ha pasado. ¿Pero por qué está aquí hoy? Porque Él fue fiel. ¿Y qué creen que va a pasar en nuestras vidas cuando venga la siguiente prueba? ¿Saben qué va a pasar? Nos vamos a aferrar a Él, porque Él es fiel. ¿Y qué va a suceder cuando nuestros hijos se metan en problemas y hagan algo que no debieron hacer? Y, oh Dios, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Saben qué va a pasar? Nos vamos a aferrar a Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Y qué va a pasar si perdemos nuestro empleo y ya no tenemos con qué pagar la casa y el refrigerador nuevo? ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a aferrar a Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Cuando seamos perseguidos por nuestra fe y cuando tengamos problemas en nuestro matrimonio y cuando tengamos problemas en nuestro trabajo, vamos a ¿qué? Aferrarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Hasta qué punto es fiel? Lean conmigo y con esto vamos a terminar esta mañana mientras el grupo de alabanza pasa al frente. ¿Hasta dónde fue fiel? ¿Hasta dónde puede ser fiel? ¿Qué tan fiel es Jesús a Dios en cumplir con la misión que Dios le dio, en cumplir con aquello para lo que fue enviado a la tierra? Noten lo que nos dice Filipenses, Pablo en la carta a los Filipenses, en Filipenses 2, 8 al 11. Hablando de Cristo dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Y se hizo ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde? ¿Y qué clase de muerte? ¿Se fijan hasta dónde fue fiel? ¿Se fijan hasta dónde puede ser fiel? Porque estando en condición de hombre, siendo como uno de nosotros, de carne y hueso, que sentía el dolor, que le corría sangre por las venas, que sabía lo que le iba a pasar, que había quizás visto a otros siendo crucificados y muriendo como él ahora iba a morir. Viendo todo eso, de todas maneras se humilló a sí mismo cuando no tenía que hacerlo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La historia no termina ahí,
Porque en el versículo 9 de Filipenses 2 sigue diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, incluyendo el de Moisés, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso Jesús es mejor. Él es nuestro apóstol, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es fiel, nos ama y siempre estará para ayudarnos en nuestro momento de debilidad, en nuestro momento de flaqueza, en nuestro momento de fracaso. Porque Él es fiel. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Y te pedimos que estas palabras que hemos visto hoy queden grabadas en nuestro corazón, Señor. De que somos hermanos de Cristo, de que somos santos en Cristo, de que somos hijos tuyos como Él lo es, aun cuando la diferencia es que Él es tu Hijo unigénito y nosotros somos hijos adoptivos. Oh Dios, que nos acordemos de su fidelidad hacia nosotros y que esa fidelidad que ha tenido para con nosotros, nosotros lo convirtamos en agradecimiento para con Él y vivamos una vida que lo exalta mucho más a Él en ella. Que sea lo primero en nuestro corazón, que no haya nada ni nadie que pueda ocupar su lugar. Y que podamos, oh Dios, salir de aquí confiados en que Él es lo mejor que puede haber en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. En el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Todos decimos amén.